Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez, cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, Estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Los últimos versículos del capítulo 19 del libro de Mateo terminan con una pregunta que los discípulos le hacen a Cristo. En el capítulo 19 de Mateo se registra el encuentro entre Cristo y el joven rico. Ustedes conocen la historia, no hace falta que la leamos, si no puedes leerla ahí en el capítulo 19 de Mateo. Ahí nos encontramos con que este joven rico se acerca a Jesucristo diciéndole qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesucristo, en resumen, le va a decir que venda todo lo que tiene, que se lo dé a los pobres y que lo siga a él, es decir, que siga a Jesús. Obviamente el mensaje, muy claro por cierto, es que el joven rico tenía un ídolo, que eran las riquezas, y eso le impedía tener una relación salvífica con Dios. Y es por eso que Cristo lo anima a deshacerse de ese ídolo y seguir a Cristo, fuente de salvación. Bien, el joven rico, por lo menos en ese momento, no desea abandonar sus riquezas, dice que se fue muy triste, porque no estaba dispuesto a abandonar sus riquezas y asimismo se seguía sintiendo perdido. Los discípulos quedaron como preocupados, ¿no? ¿Cómo es esto que hay que despojarse de todo? Evidentemente, ellos tenían en mente la idea de que Cristo los iba a llenar de bienes y no entendían cómo el reino terrenal que Cristo iba a instaurar, del cual ellos pensaban ser sus primeros ministros, y trabajo que los iba a llenar de bienes, en ese contexto, Cristo le dijera a este muchacho o a este hombre joven que se desprendiera de todo. Entonces, los últimos versículos del capítulo 19, los discípulos dicen, ¿qué nos darás? ¿Qué recibiremos nosotros que hemos dejado todo por ti? La respuesta es muy interesante, no la voy a mencionar porque daría para toda una reflexión, pero ese es el contexto, esa pregunta, ¿qué recibiremos de Dios? Nosotros que lo hemos dejado todo. Esa pregunta es la que introduce el capítulo 20. La parábola que encontramos en el capítulo 20, del versículo 1 al versículo 16, la versión tradicional dice, o la llama la parábola de los obreros de la viña, tiene como contexto la pregunta de los discípulos. ¿Cuánto paga Dios? ¿Cuánto da Dios? ¿Cuánto me va a dar Dios si yo dejo todo por Él? En ese contexto nos encontramos con la parábola de los obreros de la viña. Y es ahí en donde yo quiero destacar algunos puntos de esta parábola, muy conocida, muy controversial también, y espero que podamos aprender algo más sobre el reino. ¿Por qué digo el reino? Porque esta parábola es una de las parábolas del reino de Dios.
Hay una serie de parábolas, especialmente en Mateo, aunque también están en algunos de los otros evangelios. Hay una serie de parábolas que se llaman las parábolas del reino, en donde estas parábolas tienen por objetivo mostrarnos cómo funciona el reino de Dios aquí en la tierra. Es muy interesante, analizar estas parábolas es muy interesante. Me voy a detener solamente en esta y a destacar solo algunos puntos de lo mucho que se podría decir. Déjenme arrancar con la idea o mencionando cómo era el mundo socioeconómico en los días de Jesús. No va a ser nada exhaustivo, pero sí algunos detalles. ¿Cómo era el mundo socioeconómico en los días de Jesús? Bien, la jornada laboral era de 12 horas, ¿sí? 12 horas. Es decir, se arrancaba alrededor de las 6 de la mañana, que eran más o menos cuando salía el sol, y se trabajaba hasta la puesta del sol, más o menos a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Así que la jornada laboral era de 12 horas. El pago normalmente para un día de trabajo, para una jornada de trabajo, era un denario, moneda romana, un denario. Bien, en los días de Jesús, la economía básicamente la soportaban dos grandes grupos de trabajadores, ¿sí? Por un lado estaban los esclavos, ¿sí? Y aunque seguramente no era deseable ser esclavo, los esclavos tenían cierta estabilidad. ¿Por qué? Porque si yo invertía dinero en comprar un esclavo, yo quería cuidarlo, yo obviamente no iba a permitir que pasara hambre, tenía que cuidarlo, cuidar su salud, para que mi inversión fuera redituable y para que este esclavo que yo había comprado me durara la mayor cantidad de tiempo y de esa manera yo pudiera amortizar el costo y mi inversión fuera redituable. Así es que los esclavos, aunque repito, seguramente era una situación no deseable, tenían cierta estabilidad. De hecho, en Éxodo 21, ahí se nos explica que si alguien desea continuar como esclavo de otra persona, una vez cumplido el periodo de tiempo, podía hacerlo. Es decir, alguien podía tener un dueño tan bondadoso que lo trataba tan bien y le daba tanta estabilidad, que podía preferir decir, no, yo prefiero la seguridad de trabajar, de ser esclavo de este hombre o de esta familia, en lugar de estar afuera con la incertidumbre de no tener nada seguro. Así que en Éxodo 21, ¿cuál era el proceso? A través del cual una persona podía elegir seguir siendo esclavo en lugar de quedar libre, ¿sí? Porque era tratado bien. Ese era el primer grupo. El segundo grupo, que pareciera que estaba en una condición peor, o una condición más desmejorada, eran los jornaleros. Jornaleros viene de la palabra de jornada. Son las personas que trabajan básicamente una jornada o por jornada, o se los contrata por una jornada, mejor dicho. Esta clase obrera, vamos a decirlo así, estos trabajadores eran los más desprotegidos. Una, porque era difícil encontrar trabajo, ¿sí? Y en segundo lugar, porque no tenían ninguna garantía. O sea, ellos vivían de lo que ganaban en el día. Y si ese día no lograban trabajar, no tenían para comer ni él ni su familia. Digo comer como lo básico, pero tampoco tenía para ninguna de sus otras necesidades básicas. A esto se agravaba la idea de que, aunque el pago que se acostumbraba a dar por un día de trabajo era de un denario, se sabe que una familia tipo, en tiempos de Cristo, no sobrevivía con un denario. Necesitaba alrededor de un denario y medio. Así es que ya trabajar una jornada de 12 horas, o sea, ya conseguir trabajo y trabajar 12 horas, te proporcionaba ni siquiera la totalidad del sustento que necesitabas para vos y tu familia durante ese día. Aquí entraba en escena otro grupo, ¿sí?, que se podían llamar los benefactores. Estos solían ser personas adineradas, ¿sí?, que a través del trabajo y de muchas otras maneras solían suplir el faltante, ese medio denario que faltaba a las familias para que pudieran sobrevivir y tuvieran sus necesidades muy mínimas cubiertas, ¿sí?
Bien, en ese contexto sociocultural, socioeconómico, vamos a decirlo así, se desarrolla la parábola de Mateo 20, versículos 1 al 16, la parábola de los obreros de la viña. Déjenme analizar algunos temas sobresalientes del texto. La parábola es bastante sencilla en el sentido que tiene tres partes. La primera parte es la contratación, ¿sí? La segunda parte es el pago y la tercera parte son los argumentos, ¿sí?, por los cuales algunos de los obreros se quejan por una aparente injusticia en el pago. Y fueron estos los que trabajaron las 12 horas, los que se quejaron porque decían o les parecía injusto que el dueño, ¿sí?, haya pagado la misma cantidad de dinero a los que trabajaron 1 hora que a los que trabajaron 12 horas. El dueño se defiende diciendo que ellos habían hecho un convenio, vamos a leer ahora el versículo 2, un convenio a través del cual, o sea, los que se quejaban, los que habían trabajado 12 horas, habían hecho un convenio a través del cual habían convenido, valga la redundancia, que se les pagará un denario. O sea que el dueño de la viña dice, no te estoy haciendo ninguna injusticia, te estoy dando lo que hicimos, lo que acordamos en el trato, ¿sí?, lo que convenimos que te iba a pagar. Y entonces el dueño de la viña le dice, toma lo que te corresponde, ¿sí?, y puedes irte. Quiero destacar algo de este grupo, que es el que se quejó. Y lo que voy a destacar se encuentra en el versículo 2. En el versículo 2. Dice, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice, se puso de acuerdo con ellos, el dueño de la viña, se puso de acuerdo con ellos en el pago por un día de trabajo y los envió a trabajar a su viñedo. La versión tradicional dice, y convinieron en el pago de un día de trabajo. Hicieron un convenio, un trato, conversaron. ¿Cuánto me va a pagar? ¿Cuánto está dispuesto? Y hicieron un trato y el convenio fue que trabajaran por un denario. Es decir, los que trabajaron 12 horas, el primer grupo, fueron a trabajar habiendo participado en la decisión de cuánto se les iba a pagar. Y habían aceptado esa paga. Pero hay un detalle interesante a partir del versículo 2 que se va a reflejar también en los últimos pasajes de la parábola. Y es la idea de que los que fueron contratados más tarde, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, 5 de la tarde, no hicieron un convenio con el patrón en cuanto a cuánto se les iba a pagar. ¿Saben qué dice el texto? Dice, vengan a trabajar a mi viña, les pagaré o les daré lo que sea justo. O sea, el dueño de la viña se acercó a la plaza en esos horarios, y sencillamente le decía, veía gente ahí, decía, vengan a trabajar, yo les pagaré lo que sea justo. Y los obreros sencillamente no protestaron, los obreros sencillamente aceptaron de buena gana esta oferta. Así es que la parábola presenta dos grupos de personas. Un grupo de personas que hace un trato con Dios para recibir un pago a cambio de un servicio, a cambio de lo que ellos hacen, a cambio del trabajo. El otro grupo de personas no hace un trato con Dios, es decir, con el Señor de la viña, que representa a Dios, sino que confían en la sabiduría, en la bondad y en la justicia del Señor, que es el que paga. Así que aquí ya hay una gran diferencia y vemos estos dos grupos. Uno participa en decidir cuánto se le va a pagar por el servicio que va a prestar, y otro que no participa en la decisión de cuánto se le va a pagar, sino que confía en la sabiduría, la bondad y la justicia del dueño de la viña, que es el que va a pagar. Esto claramente, yo veo que aquí claramente esto puede ilustrar la manera en que nosotros abordamos a Dios y abordamos la manera en que buscamos salvarnos. Para mí esto es una clara ilustración en la manera en que nosotros abordamos la manera en que buscamos salvarnos. En el primer grupo, el que hizo un trato con Dios, el que hizo un convenio con Dios, sostiene un modelo de salvación de gracia más obras. ¿Dónde está la gracia? La gracia se manifiesta cuando Dios los llama a trabajar en su reino.
El llamado es por gracia. Ellos no fueron, ¿sí? El Señor vino y los llamó a trabajar en su reino. Ahí se manifiesta la gracia. ¿Dónde se manifiestan las obras? Las obras se manifiestan en este grupo, en el trabajo arduo que tuvieron que realizar esperando el pago correspondiente. Así que acá en este grupo yo veo de alguna manera una ilustración de aquellos que abordan a Dios y cómo planifican salvarse a través de la gracia más las obras. El segundo grupo, por el contrario, el que no hizo un convenio con Dios en cuanto a qué iba a recibir por el trabajo que iban a realizar, creo yo que ilustra de alguna manera un modelo de salvación por gracia. Es decir, ellos aceptan el llamado de ir a trabajar al reino, aceptan el llamado de Dios, ahí se manifiesta la gracia, pero ellos no reclaman ninguna recompensa específica, solo confían en la misericordia y la justicia del dador. Ambos grupos trabajan, es decir, ¿hay lugar para las obras en el reino de Dios? Claro que sí, ambos grupos trabajan. ¿Hay lugar para las obras en el reino de Dios? Claro que sí. Pero el primer grupo ve las obras como una fuente de méritos que deben ser recompensados o compensados al mismo tiempo. Es decir, se les debe pagar debidamente por todo lo que han trabajado, porque este primer grupo ve las obras como una fuente de mérito salvífico. En contraste, el segundo grupo valora el llamado de gracia, valora el llamado de Dios o la gracia de Dios que se manifiesta a través del llamado para trabajar en su reino. Y entonces aquí hay un gran contraste. Y no podemos dejar de notar o de llamar la atención a este contraste. La reacción de los primeros es, fíjense versículo 12, van ahí, Mateo 20, versículo 12. Estos últimos han trabajado una sola hora y les has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. Versículo 12. En las palabras, o en otras palabras, los has puesto al mismo nivel que nosotros. Los has puesto, estos que trabajaron una hora, los has puesto al mismo nivel que nosotros. Es decir que los que habían trabajado jornada completa y habían hecho un trato con Dios, se sentían superiores a estos que solo habían trabajado menos tiempo, especialmente a los que habían trabajado una sola hora. Así es que lo que vemos en este primer grupo es que en realidad la queja que expresan es porque están frustrados, porque han hecho un mal trato con el dueño de la finca. Es decir, han hecho un mal contrato, un pésimo trato, porque convinieron, porque se pusieron de acuerdo en recibir un denario, cuando evidentemente el dueño de la finca les hubiera dado mucho más, si en lugar de ellos pretender un pago, hubieran confiado en el pago que el dueño de la viña les quería dar. Así que estaban enojados, descontentos y frustrados. ¿Cómo estaban aquellos que en lugar de hacer un trato, en lugar de hacer un convenio con el dueño de la viña, con Dios, decidieron confiar en la misericordia y la justicia del Señor de la viña? ¿Cuál fue la reacción cuál es el estado de ánimo de ellos? Estaban felices. ¿Por qué estaban felices? Porque al confiar en Dios, al confiar en el Señor de la viña, al depositar la confianza en el Señor de la viña, habían recibido más de lo que merecían y más de lo que cualquiera hubiera pagado. Acá hay una lección, pero muy importante, muy importante. Cuando nosotros tratamos de generar méritos, cuando nos creemos mejores, superiores, cuando nos creemos con más derecho, porque tenemos más años en la iglesia, porque tenemos tal vez talentos más sobresalientes, porque desempeñamos funciones específicas en la iglesia y otros no.
porque hemos participado en la construcción de la iglesia o porque somos trabajadores grandes, trabajadores responsables en evangelismo, en compartir las verdades de la palabra de Dios a otros, en lo que sea. Tenemos que tener cuidado de, si pertenecemos a este grupo, de no creer que eso nos da más derechos o nos hace mejores o nos posiciona en un lugar superior al resto, especialmente aquellos que no tienen la trayectoria que nosotros tenemos. Lo que este grupo no entendió, el primer grupo, el que hizo un convenio con el dueño de la villa, es que es un privilegio trabajar en el reino de Dios. Es un privilegio que Dios nos llame a trabajar en su reino. Es un privilegio. Y como no lo consideraba un privilegio, ellos consideraron que Dios les debía algo. Que Dios les debía algo. Y créanme que Dios no nos debe nada. Nosotros somos infinitamente deudores de Dios. Dios a nosotros no nos debe nada. Al contrario. Es todo lo contrario. Me gusta la idea que veo aquí en la parábola de que todos recibieron una recompensa. ¿Todos recibieron un pago? Claro que sí. El primer grupo recibió lo que quería recibir, porque había hecho un convenio. Y en cambio el segundo grupo recibió lo que el Señor le quiso dar, porque confiaron en el criterio del Señor y no en sus propios criterios. El primer grupo no se fue satisfecho, se fue frustrado, pero el segundo grupo sí se fue satisfecho. Yo resumiría esto de la siguiente manera. La justicia de Dios es Dios dándome lo que yo elijo. Y verán que esto tiene una gran diferencia con la justicia del hombre. En la justicia humana, yo recibo lo que merezco. Si cometo un delito, hay todo un estatuto que indica cuánto yo voy a recibir por el delito que cometí. O sea, en la justicia humana, yo recibo lo que merezco. Pero en la justicia divina, yo recibo lo que elijo. Si elijo mi propia justicia, que según Isaías 64:6 son como trapos de inmundicia, recibiré la recompensa de ese tipo de justicia, que no es otra cosa una vida alejada de Dios. Y la perdición, obviamente. Nadie que vive lejos de Dios se salva. Pero si yo elijo la justicia de Cristo, entonces recibiré también la recompensa de la vida eterna, si yo acepto la justicia de Cristo. Por eso, la justicia de Dios es Dios dándome lo que yo elijo. El primer grupo eligió hacer un convenio en cuánto sería la paga y fue insuficiente. De hecho, dejaron el reino, porque la palabra termina diciendo que el Señor les dice, toma tu paga y vete. El segundo grupo eligió confiar en la justicia de su contratador y recibieron más de lo que merecían y especialmente de lo que esperaban. ¿A qué grupo querés pertenecer? ¿A aquel que cree que puede fabricar méritos para poder congraciarse con Dios y para poder agradar a Dios? Dios nos ama, no importa las decisiones que tomemos, pero obviamente conforme al principio de su justicia, que es uno de los principios del gobierno de su reino, Él nos dará lo que elijamos. Esta parábola para mí, que tiene muchas enseñanzas, y yo solamente he destacado una sola, esta parábola nos enseña que yo no tengo que ganarme la salvación. La salvación es un regalo. Pero aunque Dios me regala la salvación en Cristo y yo esa salvación la acepto o me la apropio por medio de la fe, eso obviamente no quita que haya lugar para trabajar en el reino del Señor, en la viña del Señor. Claro que sí. De hecho, los salvados, los que realmente son conscientes de todo lo que Dios hizo en sus vidas, anhelarán servir a Dios en agradecimiento por todo lo que Dios hizo por ellos. Claro que sí. Pero ese trabajo en la viña o en el reino de Dios no es para ganar méritos salvíficos. No es para hacernos mejores que otros. Al contrario, miren, la experiencia de aquellos que llevamos muchos años en la iglesia es un privilegio.
Lo que yo conozco hoy a través de la experiencia, a través de lo vivido, a través de todo lo que Dios me ha enseñado de muchas maneras, es un privilegio increíble. Y yo tengo la responsabilidad de compartir esas enseñanzas y esas experiencias. ¿A quiénes? A todos, especialmente a los que no tienen la experiencia que yo, por la gracia de Dios, tengo, ni el conocimiento que por la gracia de Dios tengo, y que puede ser porque no conocían de Dios o porque son más jóvenes. Tengo ese privilegio. Es un privilegio trabajar en la obra del Señor. Es un privilegio. Pero ¿quiénes considerarán un privilegio trabajar en la obra del Señor? Los que son conscientes de lo que Dios hizo por ellos y, siendo conscientes de lo que Dios hizo por ellos, con un espíritu de agradecimiento, con una intencionalidad de agradecimiento, se abocan a decirle: Señor, en lo que tú quieras, estoy aquí para servirte. Cuando vivimos así, la religión se hace cotidiana. Vos podés trabajar en lo que sea, dedicarte a lo que sea, o ya estar jubilado. Pero vivís el día a día con una actitud de agradecimiento y servicio a Dios por lo que Dios hizo por vos, no esperando una paga. Si sabés que Dios te va a cuidar. Si Dios cuida incluso a los que no lo aman. Cuando Jesús en Mateo dice que el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos, está diciendo que Él da bendiciones generales a todos. Claro, hay bendiciones especiales para los justos, porque son los que se acercan a Dios y son justos porque se han acercado a Dios y han aceptado el regalo de la justicia de Cristo. Pero Dios bendice incluso a los que no lo aman, a los injustos. Claro que te va a cuidar. Nosotros no trabajamos para el Señor, no dedicamos nuestra vida, no entregamos nuestra vida por completo al Señor para recibir algo. La entregamos porque ya lo recibimos. La entregamos porque ya fuimos salvos. Ya Dios nos pagó con la salvación de Cristo. Todo lo otro son bendiciones extraordinarias. Son bendiciones que se suman a esa que fue la gran bendición. Ya Dios a mí y a vos, ya Dios nos pagó. Nos pagó desde antes de la fundación del mundo, cuando estuvo dispuesto a dar su vida en sacrificio por sus hijos que podían llegar a pecar. Busquemos a Dios para que Él ponga en nosotros este espíritu, que Dios ponga en nosotros la conciencia de todo lo que ha hecho por nosotros. Busquemos a Dios para que Él ponga en nosotros su Espíritu Santo, que nos ayude a valorar todo lo que ha hecho por nosotros. Y una vez conscientes, porque hemos sido iluminados por el Espíritu Santo, con un espíritu de eterno agradecimiento, que podamos dedicar nuestras vidas a su servicio. Que Dios te bendiga.